Que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Bendiciones, amados hermanos, reciban paz en esta hora. Hoy es un día maravilloso, hoy sábado 25 de enero, concluyendo prácticamente el mes de enero, ya el año arrancó. Le damos la gloria al Señor por este tiempo, por permitirnos estar en sus asuntos, por tenernos en sus agendas. Le pedimos al Señor, ahí donde tú estás, que te atrape. Que el Espíritu Santo de Dios te atrape con su amor, con su misericordia, con su bondad. Que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy traiga un cambio y una transformación de manera sobrenatural en tu vida. Así que le oramos a al Espíritu Santo de Dios que inunde la red en este momento, y le pedimos a los ángeles que lleven esta palabra que tenemos el día de hoy a cada persona que necesite consuelo. La palabra dice que el evangelio son las buenas nuevas, y hoy realmente es un día maravilloso porque hoy tenemos una palabra, una buena noticia para ti. Así que cierra tus ojos ahí donde está y pídele al Señor que te revele, pídele al Señor que te atrape, que te inunde o que te inunda con su amor, con su misericordia, con su bondad, en el nombre de Jesús. Y tenemos una palabra, y es la palabra de Juan 1:12, y dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y compañero Joan, a nuestra hermana María Victoria, pues que son, Joan, un intercesor, un adorador poderoso. Nuestra hermana María Victoria tiene un ministerio de intercesión tremendo y va a estar intercediendo por cada uno de nosotros, y mientras estamos pues ministrando la palabra, vamos a estar en intercesión. Así que si tú tienes alguna necesidad, pues simplemente tienes que cerrar tus ojos, escuchar el programa y poner en tu corazón, decirle: Señor, dame más de ti. No me voy de este lugar, de este tiempo, sin que tú me des ese milagro que ando necesitando. Y aquí vamos a estar intercediendo. Amén. Y hoy tenemos un tema poderoso, hermano Joan, y es Jesús y el Evangelio del Reino. La semana pasada estuvimos ministrando sobre la naturaleza del reino, porque hemos visto que hay una oportunidad en el Evangelio, porque esa oportunidad no ha sido llena de una manera completa. Hemos estado predicando el Evangelio, un Evangelio motivacional, un Evangelio de necesidad, un evangelio. Hemos sustituido prácticamente el evangelio, pero Jesús nos dejó un mensaje. Él nos dijo en su palabra que no necesitamos predicar otra cosa. Él nos dejó todo lo que teníamos que predicar. Y la palabra dice que el reino representa el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje del arrepentimiento, de la redención y de la restauración de la humanidad. En eso consiste el reino. Muchas personas hablan del reino, pero no tienen ni siquiera conocimiento de lo que es un reino.
¿Y en qué consiste un reino? Y un reino es como República Dominicana. Lo único que nosotros, pues como es un país capitalista tenemos y democrático, tenemos un gobierno que lo pone el pueblo o lo quita el pueblo. Pero en el caso de un reino que es gobernado por un rey, ese rey conquista un reino y el reino le pertenece. Por eso la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, el dominio de Dios está establecido en la tierra, pero no en el hombre. Porque cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente el hombre salió del dominio de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. Entonces tuvo el Señor que venir a hacerse hombre para ese trecho que había entre la humanidad y Dios por causa del pecado se cerrara. Entonces Jesús viene a ser ese puente entre nuestro amado Rey y el hombre. Pero resulta que no es tan fácil todavía, porque el reino tiene sus políticas, tiene sus procedimientos, y el hombre, aunque quizás tenga en su corazón el querer buscar de Dios y otro, pero hay protocolo. Tú no puedes venir al reino si tú no confiesas a Cristo. Tú no vienes al reino si tú no lo reconoces a Él como tu Señor, como tu Salvador. Tú no puedes entrar al reino si tú no lo confiesas con tu boca. Exacto. Tú no puedes entrar al reino simplemente porque me gustó una iglesia, me gustó un pastor que predica muy bien y ya yo voy y me gocé en el culto. Hay protocolo. Amén. Incluso el reino tiene protocolo hasta de vestimenta. Tiene su constitución, que es la Biblia, y ahí están todos los artículos de la constitución, artículo penal, artículo laboral, todo. El Señor lo dejó todo. Entonces nosotros, como hay tanta maldad en nosotros, es que hemos cambiado el evangelio de su fundamento original. De su fundamento original. La palabra dice que el pecado, en Romanos 6:18, dice que el pecado, nosotros somos esclavos del pecado. Y como somos esclavos del pecado, nosotros pertenecemos al reino que es pecado. Exacto, el Señor está revelando ahí, o sea, mostrando una condición que nosotros tenemos. Entonces, por eso es muy importante entender el sistema del reino, porque realmente el reino viene con Jesucristo. Antes de Cristo no estaba el reino. Simplemente había una política porque tenemos tres personas que aunque uno de ellos han querido tomarlo como cosa, que es el Espíritu Santo, como un sentir de un momento, pero es una persona y es parte del reino. Así es. De hecho, actualmente es el que mantiene en vigencia las operaciones divinas. Él es el administrador general. Él es el administrador general y si él dice que no, si él dice que sí. Sí. Entonces no es una cosa, eso es para desmontar desde ahora cualquier ideología de aquellos que le enseñaron por un librito que anda por ahí que no va a mencionar, que él es una energía. Él no es ninguna energía, él es una persona que escucha, que oye y que responde. Así que es. por él muchos estamos vivos. Así y es. por él el reino todavía sigue vigente en la tierra. Es así. Porque cuando ni el mismo Cristo pudo quedarse, él se quedó. Así Porque es. Jesús da testimonio de él y dice, él es que se va a quedar con ustedes, cuídenlo. Tanto así, porque esto es una introducción interesante, el Espíritu Santo como parte del reino. Sí. Porque él es que está haciendo las negociaciones, los Así movimientos, todo ahora mismo. Él es que está Jesús dijo, convenciendo. habla mal de mí, habla mal del Padre, en pocas palabras. Sí. Pero no hable mal del Espíritu Santo, porque es el único pecado sin perdón. Sin perdón. Entonces, dejando esta parte ya abierta, entendemos que estas tres personas que tenemos en representación de un reino, antes de la venida de Cristo, solo uno estaba operando como principal y era el Dios Padre. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios Padre operando, pero la manera de Dios Padre operar no permite exactamente una liberación absoluta de la humanidad, sino que un pueblo evidenciaba un poder. Solo un pueblo, solo en un lugar, aún Dios siendo omnipresente, estaba situando su operación a lugares específicos. Y esos lugares se le era revelado una manera de tener una conexión con Dios, pagando de algún modo su liberación. Así es. Vamos a traer los corderos, vamos a traer los palominos, vamos a hacer un sacrificio de sangre. Levanta el tabernáculo. Viene un joven que se llama Belsalel, se le revelan los diseños, se levanta el tabernáculo, la gente llega.
y el único contacto que podía tener era por medio de un sacrificio de sus corderos, de algo que fuera perfecto, que no tuviera imperfecciones. Pero viene Jesús y dice, ok, ya eso se acabó. Vamos a traer una liberación mundial. Así es. Vamos a traer el reino. Y la gente dirá, bueno, pero Jesús hizo una conquista y la conquista es agresiva. Sí, lo que pasa es que la conquista de Cristo no se parece a lo de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra tomaban un lugar a la fuerza para oprimir más a ese pueblo. Un territorio natural. Exacto, pero Jesús viene a quitar la operación del enemigo que hay. Y el yugo que tenía la humanidad. El yugo que tenía la humanidad. Se va la operación demoníaca, te quitamos el pecado de encima ¿para qué? Para que seas libre. Este es el reino que conquista para liberación, no para subyugar. Así es. Y mira lo que dice la palabra en Juan 3:19. Esta es la condenación. Se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Muy fuerte. Porque sus acciones, todas nuestras acciones son malvadas. Entonces, para entrar al reino de nuestro Padre, es complicado entrar porque hay un requisito que nadie quiere hacerlo y es el arrepentimiento y el deseo de cambiar tu vieja manera de vivir. Muy fuerte. Entonces, no queremos. No queremos cambiar. Queremos seguir en lo mismo que estamos. Así pero es. queremos estar en el reino. Así Pero es. con la misma manera vieja de vivir. Wow, muy fuerte. Así es. Queremos estar en el reino, pero no queremos cambiar. No queremos. Es así, hacer los porque cambios. el No reino, queremos hacer los cambios. mira, cuando habla del reino, Jesús dijo, arrepentido y convertido, porque se ha acercado el reino de los cielos. Juan el Bautista empezó el ministerio clamando en el desierto la venida de nuestro Señor Jesús. Y entonces muchos me preguntan, bueno, pero ¿y cuál es el evangelio del reino? Nosotros no tenemos otro evangelio que predicar más que proclamarle a la humanidad que Cristo viene. Amén. No hay otro evangelio que debemos predicar sino la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otro evangelio que nosotros tenemos que predicar más que Él vino, se hizo hombre y de tal manera el Señor nos amó que lo envió a Él a morir por nosotros y que en un día quitó el pecado de la humanidad. Es bueno que las personas que nos estén sintonizando sepan que un pastor no te va a salvar. Uy, si entró por ahí, ya Es comenzamos. bueno que sepan fuerte. que un ministerio no te va a salvar. Dios No te mío. va a salvar un ministerio. Por eso es que estoy hablando del contexto del reino que Cristo trae. Cristo realmente vino a traer una liberación. Ya en el Antiguo Testamento tenían ese yugo de que si no veían a Moisés iban a levantar un becerro porque necesitaban una figura física o algo a que aferrarse. Y Jesús viene y la libertad que Él trae no tan solo es de que se fueron los demonios, se fue la opresión, sino que se fue ese compromiso mental Así de que es. necesito a alguien en que aferrarme en la tierra para Así tener es. una conexión Dice con que el Dios. velo se rasgó. Por eso es que Romanos 6:18, que usted lo tiene ahí, Sí. está diciendo que muerto en el pecado, pero también te está hablando de una muerte que simboliza todo concepto de cosa terrenal. Te está diciendo como simbolismo que hay muchas personas que no quieren entender el poder del bautismo, que eso Romanos 18 está hablando de eso, 6:18 está hablando del bautismo también, que cuando somos bautizados estamos siendo bautizados por la muerte de Cristo. Amén. Y que cuando salimos de las aguas estamos saliendo con representando la con la resurrección de Él. Cristo. Y te dirá, ¿y qué tiene que ver esto con qué fue lo que Jesús rompió? Bueno, Jesús rompió ahí todo simbolismo. Te está poniendo un solo símbolo, que es el bautismo, para que tú no tengas que ir a darte 1000 baños donde los brujos. Así es. Aleluya. El primer baño que existió lo puso Cristo. Así La fue. tiniebla quiere copiar lo que el reino Todo está lo haciendo, quiere todo lo que el reino está copiar. haciendo. Sí, que a ti que te gusta darte baño en agua florida, baño de 7 que si yo qué, y suelta eso en banda, que tiene que Hay darte que un solo- soltar, es hay un que solo baño soltar. que hay que darse. Sí, El eso baño es así. para servirle a Jesucristo. Amén. Es para servirle a Dios. Entonces, una vez usted le entrega su vida a Jesucristo, ya usted es libre de toda opresión. No tiene que andar con María Ratro. No tiene que caminar de aquí, güey, con un santo arriba. No. Jesús Señor. te libera por dentro y por fuera. Sí, la Señor. única relación que debe cuidar de ahí en adelante es tu relación con el Rey. Con el rey, con el rey. Y lo bonito de eso es que el Señor quiere tener una relación tan cercana con nosotros, pero tan cercana que no quiere a nadie en el medio. Uy. Por eso a Él no le gusta la religión. De hecho, la religión fue que mató a Jesús. Muy
fuerte. Ese espíritu de religiosidad mató a Jesús. Porque ¿quién fue que mató a Jesús? ¿Fue Pilato? No fue Pilato. Los que lo condenaron fueron los sacerdotes del Sanedrín. La máxima expresión de lo que era la religión en aquel tiempo. La religión en aquel Tanto tiempo. así que eran los únicos que podían medir un pulso en el momento con los romanos, porque los romanos, para tomar decisiones dentro del pueblo judío, hablaban con los importantes del Sanedrín. O sea, ellos tenían el poder. El romano podía acabar con quien sea, pero ellos entendían que la religión era un poder representante de ese pueblo. Así Entonces es. ellos hacían ciertos movimientos en negociación con el Sanedrín, dándonos a Así entender es. que la religión era la máxima autoridad a nivel de representación divina que entendía la gente que había en ese momento. Mira, se supone que la religión, las iglesias, pues están para enseñarnos el camino hacia Jesús. Sí. Pero en este tiempo se están convirtiendo en piedra de tropiezo. Muy ¿Por fuerte. qué? Porque nosotros como líderes espirituales nos estamos enfocando a que las personas, los que no conocen del Señor y los que ya conocen de Dios, giren alrededor de nosotros. Fuerte. Tienen que honrarnos, tienen que obedecernos, tienen que hacer una serie de procedimientos que inmediatamente eso sucede, le quita el efecto divino al Evangelio. Muy fuerte. El Evangelio es simple. Hermanos que me miran, Jesús viene pronto. Todo está listo. Todo se ha cumplido. Y pregúnteme usted, ¿qué es lo único de las profecías que no se ha ¿Qué cumplido? es lo único? La predicación del reino a toda la criatura. Wow, Dios mío, muy fuerte. Eso es lo único que falta para cumplirse ya. Entonces nosotros cuando predicamos y cuando oramos como pueblo cristiano, lo primero que debemos es clamar por la venida del Rey. Eso es así. Y lo segundo que debemos clamar proféticamente es que su reino venga. Amén. A veces yo digo, Señor, ven pronto, porque si tú no vienes pronto, el enemigo va a tener que hacer un anexo en el infierno. No, escúcheme lo que le voy a decir a usted. Mire, hubo una señora que dijo, ay, Señor, si tú no vas a venir, Jesús, manda a un primo tuyo, dice ella. La gente está desesperada, pero mire, yo creo que el Señor está teniendo misericordia. Ha creado un espacio para que no haya excusa. Creo que eso es lo que está pasando. Por la generación nueva que ha nacido, que es una generación muy emocional, muy dependiente de lo que ve, de lo que se puede mostrar. Entonces, en esta generación, el Señor está dando como una oportunidad y está permitiendo que este tipo de programas salga a la luz para que la gente no tenga ningún tipo de excusa. Por eso yo siempre digo que a los que tienen familia que son de otra religión, usted no debe pelear para que esa persona haga un peregrinaje para este lado. No es desde ese punto. No es que usted va a pelear con su familia para que emigre. Usted lo que tiene que una pelea interna para demostrar el amor de Cristo tal y como es. Así es. Porque si usted logró mostrar a Cristo en su familia, ellos van a querer conocer al Cristo que usted conoció. Así es. Entonces, este es un tiempo que ya no podemos dedicárselo a los pleitos religiosos. Así es. A nosotros sí nos toca de Pero, este pero- lado. pero es tremendo, o sea, nosotros como líderes espirituales, o sea, da vergüenza que las personas que no conozcan de Cristo dicen, yo no me convierto, porque mira cómo están ellos ahí. Esa es la barrera que hay que derribar. Eso está. Eso es Esa es la barrera tremendo que lo que está derribar. pasando. En Y este amado, tiempo estamos ese no es el evangelio. Jesús no le dedicaba tiempo a los fariseos. No. Jesús no tenía tiempo para ellos. Lamentablemente, el tiempo de Cristo estaba contado y él sabía que él iba a utilizar en manifestar el amor en los lugares que él tenía que moverse. Nosotros también tenemos una vida. Si Jesús, siendo eterno, en su cuerpo temporal aprovechó el tiempo para manifestar el amor, nosotros no podemos en este cuerpo que es pasajero dedicarnos a un conflicto que Jesús no le dedicó tiempo. Así es. A los fariseos no se les presta atención. Incluso, como ellos son tan perfectos en su manera de acusación, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. ¿Cómo así? Si ellos te predican de Cristo, es verdad, sígueme, dice Jesús. Pero esa vida que ellos llevan de predicarme, pero no parecerse a lo que están predicando, no la lleve. El mismo No la Cristo fue lleve. que puso ese Así, ejemplo. así. Entonces, el reino deja todas las pautas. Así es. El reino lo primero que hace es que dice, puesto los ojos en Jesús, el gran autor y consumador de la fe. O sea, el reino te dice, tú no necesitas, wow, creo que me voy a meter en problemas, Wilda. ¿Sabe por qué? ¿A él le está gustando? Porque me estoy dando hermanos? cuenta que los A ver. cuadros de idolatría modernos son los predicadores. Wow. Ya Wow, María wow. en el cuadro pintado no tiene tanto poder como un Ay, predicador santo, de renombre. aleluya. Ya la gente le está prendiendo vela, porque antes se prendía vela de forma física a un cuadro físico. Físico. Pero Sí, ahora las así velas es. se están prendiendo desde el alma. Ay, Dios mío. A una persona que se supone que debe representar el reino de Dios. Fluye.
pero lamentablemente está representando sus intereses personales. Así es. ¿Cómo me doy cuenta? No ataque a los predicadores. No ataco a los predicadores, a los que están dando fruto, a los que están llevando alma, a los que están trayendo la manifestación y el amor de Cristo no atacamos. Pero ¿y qué hacemos con esta gente? Que se visten de predicadores, pero no tienen manifestación ni amor, ni tampoco están dando testimonio. Solamente están ahí en público para y realmente este programa nace en el corazón de Dios precisamente para traer liberación espiritual. ¿Por qué? Porque hemos confundido el evangelio. Y amados que nos están sintonizando, Cristo viene, es hora de que nos arrepintamos. Yo misma todos los días voy y me arrepiento y digo, Señor, perdóname. Yo no quisiera que tú vinieras y que yo me quedara. Y cada área que el Espíritu Santo de Dios me confronta, yo voy y me arrepiento. Le digo, Señor, perdóname y ayúdame, porque realmente con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Porque no somos perfectos. No vamos a poder porque no somos perfectos. Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra. Pero si tú no conoces del Señor, de la persona de Jesús, Él murió por ti, murió. La palabra dice que Él derramó su sangre por ti y Él resucitó también por nosotros. Amén. Porque mira el misterio de la resurrección de nuestro amado Jesús. Sí. Él resucita para ser el primogénito de entre los muertos. Eso nos da la esperanza a nosotros que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. O sea, ya no tenemos que tener miedo a morir, porque si tú estás en Cristo y amas a la persona del Señor Jesús, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nos va a resucitar a nosotros. Y se predica este evangelio porque alguien me dijo, tenemos una situación y es que hay almas que no la podremos recuperar. Eso es un pastor hablando conmigo. Y yo le digo, ¿por qué usted dice eso, pastor? Bueno, porque es que ya esas almas están viendo las deficiencias de una iglesia que no representa a Cristo. Tenemos dos iglesias, la que representa verdaderamente a Cristo y la que no le está representando aunque quiera hablar en nombre de Él. Y yo le dije, mire, pastor, esas almas sí van a ser salvas. Lo que pasa es que necesita gente que le desmonten el evangelio que mira a las iglesias o que mira a los hombres. Si logramos colocarle a Jesús de frente, ellos saben que pueden servirle a Cristo, aunque vean que estén pasando cualquier tipo de situación en las religiones o en las iglesias o en las denominaciones que salen del evangelio. O sea, no importa lo que usted está viendo, si usted no es cristiano, sepa que vinimos a mostrarle a Cristo. Yo no invito a la gente a aceptar a la iglesia, yo invito a la gente a aceptar a Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros trabajamos de este concepto, el que nos está viendo que no es cristiano va a decir, wow, es verdad que mi solución no la tiene un hombre, la tiene Jesús. Claro, te va a tener que ir a una congregación. El Señor te va a guiar al lugar correcto. Hubo un amigo mío que me dijo que hasta las iglesias que caemos por error son de bendición. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, yo fui a una iglesia que se resultó que el pastor estaba haciendo cosas indebidas, pero a través de esa iglesia fue que me acerqué al Señor. Y en vez de descarriarme, me fui a otra iglesia y resulta que de mí el Señor sacó un ministerio con esa responsabilidad de hacer lo correcto. Exacto. Entonces ahora hay una comunidad que le sirve a Jesucristo y tiene un pastor que tiene miedo de hacer lo que él vio que otro pastor hizo. No, y o sea, que hasta de lo malo realmente Dios saca lo bueno. Porque la palabra dice que, que todo obra para bien. Así es. Mira, Jesús caminó por la tierra, se hizo hombre, aún siendo Dios. Él decidió tomar un cuerpo humano lleno de imperfecciones, siendo Él lo más perfecto que ha habido y que habrá. Y Él se hizo hombre, o sea, él entró a un cuerpo humano que incluso los ángeles dicen, ¿y cómo el Señor de gloria se va a volver uno como ellos? Si las personas supieran cómo el enemigo nos ve, el enemigo nos ve como cucaracha, como algo indigno. Eso es lo que Él no entiende y no puede asimilar. Dice, ¿cómo él murió que por ese ellos? Rey tan grande y tan glorioso pueda mirar y tener memoria de los hijos de los hombres, aún nosotros siendo algo tan insignificante. Entonces eso es lo que el enemigo lo tiene enojado con el pueblo de Dios. Eso es tremendo. Si las personas supieran el amor tan grande que Jesús manifestó en la cruz del Calvario, simplemente vieran, Él dijo, síganme, sigan mis pasos, síganme a mí, o sea, a nadie más. Y cuando las personas siguen a Cristo, entonces es que pueden encontrar la plenitud realmente de la vida. Así es. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Que soy manso y humilde. Entonces, ¿qué el Señor nos dio? El Señor nos dejó un método
para el evangelio. Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús enseñaba, Jesús le daba a comer a los necesitados. El nivel más alto de la espiritualidad está oculto en la acción más grande que hizo Cristo, que fue Dios volverse un hombre. ¿Cómo podemos explicar esto de una manera más clara? Jesús en todo su poder viene y se hace hombre. Wow. Él derribó 2 puntos ahí. Aparte de que derribó a las tinieblas y al pecado, derribó el orgullo del hombre en esa esencia. Wow. Diciéndole, si tú quieres ser el más espiritual, aprende de Dios, que la mayor demostración de espiritualidad la hizo siendo hombre. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que ser más humanos para poder ser más espirituales. Wow. Porque una gente que no es humano es aquel que no se compadece, que no ayuda, ahora que no es solidario, que tú toques ese tema, que tú toques ese tema, eso es terrible. Usted se metió en un tema sumamente, sí. Y la hermana María Victoria, que hemos estado juntas en el ministerio, hemos batallado, eso es tremendo, porque en el momento en que la persona deja la humanidad, dejó el evangelio. Entonces estamos muy... Jesús fue muy esotérico, muy impactante para su época. Perdonando, amado, pero él se por ahí, o sea, hay una línea que dice que si tú ayudas es porque tú eres almático. Que tú no puedes ayudar al necesitado porque eso es almático. Y es almático porque tú no sabes si esa persona está pasando por un proceso con Dios. Alguien una vez me dijo, una hermana, me dijo, vino una hermana a mi casa y tenía 3 hijos y no tenía para comer y estaba llorando porque no tenía provisión para sus hijos. Y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? No, yo no le di nada porque en la iglesia lo prohíben porque yo no sé el proceso que ella está viviendo con Dios. Y yo le dije, pero se puso muy fuerte. Yo le dije, pero mira, si él dice que cuando una persona tenga un proceso con Dios, Dios te hace invisible. Nadie te ayuda aunque quiera ayudarte. Nadie puede. Pero cuando el Señor permite que venga una mujer que es como si fuera viuda, porque si tiene un marido que se fue y la dejó y la abandonó, es una viuda en vida. Hay que aprender a tener discernimiento. Entonces, si el Señor te la puso en tu puerta, es para que tú la bendigas. Me viste hambriento, dice Jesús. A mí no me venga con ese cuento. Me viste sediento y no me viste beber. Fue Jesús que lo dijo. Y la gente está esperando que Cristo se le va a aparecer como el cuadro de Marco Antonio que pintan por ahí. Mira, soy yo Jesús, tengo hambre. No es así que Jesús se te va a aparecer. Es en un rostro que quizás tú no quieras darle. Y por eso es que dice, me viste hambriento, no me diste de comer. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que Jesús, de toda su gloria, elige una manifestación humana. Y nos enseña a nosotros que nosotros sí debemos ser de los que ayudan. A la multitud le dio de comer. Y otra enseñanza, mire, hay gente que no se le puede ayudar. ¿Por qué? Pero eso es cuando usted tiene un discernimiento. Tú vas por la calle, como a mí, que me pasó algo, andaba con mi esposa. Y un joven se me para por el cristal, me toca. El Espíritu de una vez me revela, él quiere dinero para sus drogas. Entonces, ¿qué yo hice? Yo agarré el dinero porque nosotros tenemos una boca de poder. El que entiende la identidad de hijo que tiene. ¿Entendió? Yo le dije, yo te voy a dar este dinero, pero oye lo que hay. Yo desato sobre este dinero. Y lo unjo en el nombre de Jesús. Yo desato sobre este dinero, escúchame bien. Que si lo vas a utilizar para drogas, va a caer la mano de Dios sobre ti. No como juicio de muerte, sino para producir un arrepentimiento. Tómalo. ¿Sabe lo que hizo el muchacho? Se devolvió. Me dijo, tenga el dinero y deme ese pan que usted tiene ahí. Pero, amado, mira, yo no quiero inventar con esos no, y a mí me ha pasado. Mira, entonces la gente tiene que entender. Sí, mira, a mí me pasó una vez, había una señora, estando yo predicando y eso, y estaba trabajando con una comunidad en San Carlos, y había, usted sabe, ese asunto de puntos y eso. Sí. Y la muchacha viene, yo voy en el carro y me toca el carro y me está vendiendo algo por 50 pesos para sus asuntos. Sí. Yo le dije, no, amada, yo no necesito esto, pero tenga los 50 pesos. Cuando yo bajo el vidrio del carro, que ella me ve, me dice, no, tenga sus 50 pesos. Yo a usted no le voy a quitar 50 pesos, porque los 50 pesos son para yo irme a fumar de droga, y a una pastora como usted, yo no le voy a coger su dinero. Entonces, para eso. Sí tenemos un reino, que cuando los representantes de ese reino están en la condición de amor correcta, el mismo mundo de la tiniebla retrocede. Los ojos, hermana,
¿Usted cree que una gente no va a tener los ojos abiertos ante una gente que porte el amor de Dios? Sí, porque no es de que la unción, sí, no es de que la autoridad, porque tampoco estamos hablando de ese reino ficticio que se ha vendido, donde se quiere brindar una autoridad falsa. Una persona que no tiene amor, el reino de Dios no le da autoridad. Así Porque es. la autoridad es por el amor. Y dice Amén. que por tu fruto Amén. te Ajá, conoceré. ajá, amén. Entonces andamos mucho. Mire, en la palabra habla que Pablo en uno de sus libros dice, mira, y el Señor constituyó a unos apóstoles, a unos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe los 5 ministerios. Sin embargo, el llamado por excelencia fue el que dejó Jesús y fue la gran comisión. Ir por el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. O sea, tú no, si tú eres un profeta que ya está al lado de nuestro Señor Jesús allá arriba con una aureola, te tengo una buena noticia. Ese don te lo dieron para que vaya a evangelizar. Amén. Si tú eres un apóstol, no es para que te suba allá arriba y te creas jefe de toda la comunidad, porque aquí el único jefe es Jesús. Es para que tú uses ese llamado para hacer la gran comisión. Amén. Al final, todos los llamados que tenemos nosotros y que nos dejaron en la Biblia tiene un único objetivo, la gran comisión, predicar el evangelio, la vida de Jesús, la venida de Jesús y el arrepentimiento de Cristo. Amén, Así es. así es. Todo se basa en eso. Entonces andamos buscando que si bajamos del cielo, que si ya subimos al cielo, que si nos fuimos al infierno en un caballo, que si vinimos en una lata de fósforo, que si cogimos y que andaba con 50 demonios. Eso no edifica al pueblo de Dios y realmente ese no es el evangelio. Estamos equivocados. Todo eso que el Señor ha enseñado y le ha mostrado a muchas personas, Sí. el Señor te puede dar experiencias sobrenaturales. Hay unas que son para ti. Exacto. Y las Para que son, ti. Y las que son para testimonio, como evidencia, traen salvación. Traen Pero si salvación. un testimonio que usted da en una plataforma o en cualquier lugar, lo que hace es que divide iglesia y hace que la gente crea menos en Dios. Tiene que revisar si esa experiencia fue con el diablo. Y si el objetivo del mensaje, y si el objetivo del mensaje es, y lo más importante del mensaje, es los pichones con lo que tú andabas y con lo que yo no sé qué y con lo que yo no... Entonces, inmediatamente se pierde lo divino del evangelio. Así mismo. Amados, es simple, el evangelio es simple. Y Porque predicar el evangelio del reino. Y el único evangelio del reino, y te lo digo, mi amado, que me está sintonizando, Cristo está a la puerta. Es hora de que nos arrepintamos. Es hora de que volvamos del viejo camino, demos la vuelta y busquemos a la persona de Jesús. Sí. Él murió por nosotros. A Él lo crucificaron por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Ese es el mensaje fundamental y central del evangelio. Y oye lo que dice la palabra, que si aún los ángeles del cielo predican un evangelio diferente a este, es anatema. Anatema. Mire, le voy a decir algo para abrirle a la hermana aquí que nos dé su opinión sobre esto. Hay algo que me van a escuchar repitiéndolo mucho aquí en otros lugares porque me impactó mucho. Mi mamá me dijo a mí, el don profético, si se conecta a las emociones, puede perder el rumbo de un propósito. Entonces mi madre me dice, un profeta llega a una casa, tiene el don de profecía y discierne, y le dice a una mujer que no ha cenado, santo, el Señor me revela que tú no tienes la cena, todo el mundo se prende y se va, y la mujer queda con los labios cenizos. Ahora, ¿qué más importante? Dice mi madre, que el profeta le diga que Dios le habló sobre su condición de que no tiene la cena, o que el profeta saque del bolsillo sin decir que Dios le habló y deje el menudo. Mire, y hay, ¿Qué quiero que usted me dé su opinión? Sí. Claro, porque ahí realmente, ¿para qué te doy la palabra si no te voy a ayudar? Porque entonces me dejaste igual. Entonces está bien, Dios me reveló que la persona, quien sea, tiene la situación, tiene el problema. Entonces, más de darle la palabra, lo que debo es de ayudarla. O sea, si no tengo en lo económico, porque tal vez no tengo, pero déjame ver qué tengo en casa que te pueda traer. Mira, mi hermana, creo que le hace falta esto. Claro. Creo que vamos a dar más ejemplos, dando de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos que dando la palabra. Y quizá en una ocasión que usted opina, quizá no tiene el dinero, puede hacer una oración, pero siempre haciéndola saber a la persona que hay un apoyo. Que hay un apoyo. Porque se ha perdido esa Así parte. es. Jesús era un experto. Y yo tengo el poder para resucitar un muerto.
pero si hay hambre, yo también sacio con pan. O sea, Amén. Jesús Orar, tenía... Vamos a orar. Por eso le digo Vamos que a orar Jesús, y va a aparecer. Jesús Alguien enseñaba. va a llegar. Exacto, porque Alguien también- va a llegar y le va a decir, tenga. El Porque ministerio- Vamos a orar juntos en la oración Claro. del acuerdo para que ese alimento para esa joven o para que Eso sea que usted está diciendo. del acuerdo. Oración. Oración en del el acuerdo. Me acuerda algo. Y fue que una persona me dijo, no, porque por eso yo no estoy de acuerdo, porque cuando hablamos de esto hay gente que se van, son extremistas. Es verdad lo que usted dice, hay gente que van y teniendo en el bolsillo, hacen una oración y se van y no dan. Bueno, el que tiene que dé. Pero si el que está yendo a tu casa no tiene igual que tú y se atreve a orar por ti, eso activa otro nivel de fe. Así es. Porque el que teniendo una necesidad propia, sacrifica esa oración y en vez de hacerla por sí mismo, la hace por ti. El Señor ve esa fe. ¿Y sabe lo que hace Dios al final? Lo que yo he visto casi siempre, le suple a los dos. Le suple a los dos. Amén. Porque el Señor es maravilloso. El Señor es el Señor maravilloso. sí, no. Yo El digo, Señor es tremendo. La matemática de Sí, Dios. sí. No, y mira, y se ha malinterpretado este versículo bíblico que dice que Dios ama al dador alegre. Uy. Y entonces, pues, muchas veces, como líderes espirituales, para las cuestiones de las ofrendas, de los Manipulación, diezmos, como dicen. nos gusta mucho utilizar eso, pero realmente el fin de ese versículo es que Dios ama a aquellos que se desprenden alegremente para ayudar al necesitado. De hecho, me llama mucho la atención porque este año, en el asunto de los ayunos congregacionales, buscando en la palabra, o sea, no que el Señor me lleve a, no, en la palabra. Y aunque usted me vea a mí aquí, lo que pasa es que yo saco los versículos bíblicos, los pongo aquí para tenerlo más cerca, pero es la palabra que te va a hacer libre. Tú no tienes que buscar nada en otro lugar. Buscando en la palabra, en Zacarías 7 habla que el ayuno que el Señor quiere El verdadero ayuno. El verdadero. Uy, eso Dios es mío. Isaías, pero en Zacarías volvió y me lo dio. Sí. Me dice que el ayuno es darle pan al hambriento, encargarse de la Pero yo me voy a viuda, del saltar huérfano y del yo me voy a saltar extranjero. usted, chócala ahí. ¿Me Sí, porque entiendes? yo le voy a decir algo. Entonces, de que tú haces ayuno, ayunando para que el Señor baje el cielo, para que el Señor te ponga en otra dimensión, ay. te lleve a otro nivel, te enseñe código Pastora. y te lleve allá a... Pastora, no se esfuerce tanto. Cuando nosotros éramos adolescentes, estábamos haciendo un ayuno. Y nosotros cogimos el ayuno, simplemente eran 3 días, éramos unos muchachitos. Y había un varón que estaba culminando 40 días de ayuno, el último día de nosotros. Esto se va a poner fuerte aquí. El que está detrás de cámara se va a gozar porque a él le gusta esto. 40 días de ayuno está terminando el hombre. Los muchachos que estamos ahí, ninguno somos muchachos que somos de nuestra casa, nuestros padres, Eran estudiamos. jóvenes. Jóvenes, o sea, no Ok. somos productores de dinero. Ajá. Y por una falta de coordinación, no nos habíamos puesto de acuerdo con quién íbamos a cerrar el ayuno, el propósito. Yo por consejo sabía que era con una sopita o algo suave, pero uno de los muchachos que no sabe casi de eso, habla con el varón y le dice, varón, vamos, como usted también lo va a cerrar, vamos a cerrarlo juntos. Yo tengo dinero en mi casa, le dice, yo le dije a mis amigos que iba a cubrir la comida del cierre del ayuno, porque Dios me tocó, pero a mí se me quedó en casa y yo soy el que vive más lejos de aquí. Préstenelo, que nosotros se lo pagamos. Yo llamo a mi madre para que lo traiga, tengo un taxi, lo que sea. Yo no tengo dinero, el que está cerrando los 40 días de ayuno. Pues resulta que estamos nosotros ahí, él se fue adelante por ahí, y resulta que a lo que él se fue a un picapollo a comprar algo. Tremenda idea de cerrar un ayuno 40 días con un picapollo, pero está bien. ¿Qué pasa? A él se le cayó una cartera y al mismo que él le dijo que no tenía dinero fue que él encontró en el baño de la iglesia y tenía como 7,000 pesos en la cartera. Sí mismo, alaba al Señor, varón. Y Y no cuando el tenía. varón llega, Alaba lo que él vive. yo que soy el más Gloria a atrevido Dios. de todo, le dije, mire varón, déjame entregar la cartera a mí, le dije, agarre esta cartera, varón. Tú podías decir que el dinero estaba comprometido, lo que sea, pero me da pena que acaba de perder 40 días de ayuno por una mentira. Por una- Wow. Wow, mira, varón, entonces Eso- hay sacrificios Sí. que realmente la gente lo ha sobrevalorado. Incluso le da más valor a ese tipo de sacrificio que a la moral y a los valores. Y Jesús no va a recompensar un sacrificio que se está poniendo por encima de la moral y los valores. Así es. Cuando Cristo, antes de hacer los 40 días de ayuno, primero demostró valor, respeto y moral. Así o sea, es. que el primer sacrificio que debe de hacer usted es ser una persona responsable, con honor, con una palabra, Íntegra. íntegro es la palabra, una persona Sí. íntegro,
Y luego de que usted demuestra su integridad, el íntegro va y se pone en la presencia de Dios a hacer un ayuno, una búsqueda, pero también descubren el ayuno, que los ayunos no se hacen por más unción, que no se hacen por más poder, sino para sostener esa integridad. Porque lo más peligroso del mundo es que tú le pidas a Dios unción, poder y autoridad cuando todavía tú eres un mentiroso y un mala paga. Porque el Señor lo que va a decir, el Espíritu Santo te va a decir, mira, redirecciona el ayuno. Mientras tú seas un mala paga, hablador y mentiroso, yo no puedo recibir ese ayuno. Entonces, arrepiéntate de tus actos para yo poder recibir tu sacrificio. Y la Biblia dice que Él busca más obediencia que sacrificio. Porque la obediencia es más difícil que el sacrificio. Eso es así. Y no solo eso, fíjate que el Señor escoge a un pueblo. Está fuerte. Escoge el pueblo de Israel para Él reinar en ese pueblo. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel falla. Pero el Señor no llamaba a los amalecistas al arrepentimiento. El Señor no llamaba a los egipcios al arrepentimiento. Él fue donde Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Pero en ningún momento le dijo a Faraón, arrepiéntete. Cuando el Señor llama a un arrepentimiento, lo llama a su pueblo. A su pueblo, que muchas veces nosotros como cristianos y como comunidad cristiana nos desviamos. Somos humanos. Yo no digo que no estamos para juzgar tampoco. Amén. Simplemente que si has estado por un camino equivocado, es tiempo de que pares, como nosotros decimos en seguridad y salud ocupacional, decimos piensa y actúa antes de tú enfrentar a un peligro. Bueno, pues en Dios, párate. Mira lo que estás haciendo y retoma otra vez el camino, porque puede hacer que nos desviemos, pero tenemos que arrepentirnos. Por eso es que no hay resultado. Desviarnos. Por eso es que no hay resultado en oraciones, en ayuno, en sacrificios, porque no se para, no se piensa y no se actúa. ¿Cómo así? ¿Por qué estoy haciendo un sacrificio? Yo tengo el testimonio. Habían unas hermanas que a las 3 de la tarde no fallaban en su tiempo de oración. Todos los días a las 3 de la tarde estaban ellas en la oración de las 3 ahí. Pero ¿qué pasa? Había una hermana que sabía arameo, griego, que sabía todos los códigos que podían existir. Y ella iba con una lista, con sus cosas, y hacía una oración, y se paraba ahí y pedía todo lo que tenía ahí en orden. La oración de las 3, alineada por los puntos cardinales, la tenía ella, por el día, por la hora, sí. Las puertas espirituales correctas, todo alineado. Ya tú sabes. Pero había una hermana, iletrada incluso, que estaba de aquel lado orando. Y la oración de esa hermana no se escuchaba. A veces incluso lo que uno le escuchaba era llorando. Pero ¿qué pudimos contemplar el grupo de jóvenes que iba a orar con esas ancianas? Que lo que pedía la hermana que sabía cómo orar y oraba a voz alta, lo recibía la hermana que oraba en silencio. Sí. Entonces un día nosotros presenciamos, porque pensábamos que era cosa de nosotros, solo vivimos nosotros. Sí. Como esa hermana le dice, pero hermana fulana, no voy a decir nombre, porque puede ser que lo estén viendo, pero Dios la bendiga a las dos que son amigas hoy en día. Le dice, hermana fulana, ¿cómo es que todo lo que yo le pido a Dios lo recibe usted? Porque mire, yo pedí esto y esto y esto la semana pasada y veo que usted lo tiene. Y yo lo puse a prueba. Dije, déjame ver si es cosa mía. Tremendo. Revélame cuál es el secreto de tu oración, le dice ella. Y ella le dijo delante de nosotros. Le dice, ¿qué es lo que tú haces? Y ella le dice, bueno, lo que pasa es que yo vengo a las 3 de la tarde, levanto mi mano, reconozco ante Dios que no soy digna de que Él haga nada por mí. Sí. Y le empiezo a dar gracias por todo lo que me ha dado. Y por todo lo que usted le está pidiendo. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué me enseñó el Señor a mí? Viendo ese escenario, el misterio de la gratitud. Todo el que vaya a ayunar de ahora en adelante, hacer silicio. Que sea más para dar gracias. Entre para agradecer. Y luego de que usted agradezca, entonces usted puede hacer cualquier petición, pero siempre con el objetivo de darle a Dios una adoración y darle gracias, porque fue que se perdió. Así es. Nosotros entramos directo al reino. Yo he visto gente que de una vez entran a la presencia, Padre, la casa. La casa que la debo para el 15. ¡Corre! Y digo, Señor, pero ¿es a Jesucristo o al mercado que usted le está orando? Virgo, Tauro. Están buscando por dónde que va a entrar la frecuencia de la oración. Sí, mira, la palabra dice, el Señor muestra una parábola, el Señor Jesús, porque a quien debemos estudiar y debemos copiar era a nuestro Señor Jesús. El Jesús dice en su palabra que habían dos, había un judío y un samaritano que estaban orando, y el judío le decía, mira, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con los mandamientos, yo cumplo con las leyes, mira no cumple con nada. Y el Señor le dijo, ¿cuál de los dos tú crees que va a salir justificado? Porque el samaritano lo único que estaba diciendo era, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí porque soy malo.
¿Entiendes? Entonces Amén. Jesús dijo, ¿cuál de los dos tú crees que sale más justificado? Amén. ¿Entiendes? Yo- Entonces, es que el asunto del Señor, por eso Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Somos nosotros los que complicamos el Evangelio. Ese evangelio difícil que están vendiendo y presentando por ahí. Mira, ahora mismo hay varios evangelios. Mira, están presentando un evangelio histórico donde te hablan de lo que hacía Jesús, de lo que Jesús y que sí Jesús y que sí Jesús. Pero ese evangelio histórico está reemplazando la fe por la razón. Y cuando la razón entra, el razonamiento, la incredulidad, la duda, en ese momento sale la fe, porque los dos no habitan juntos. Las explicaciones de manera científica, porque la gente también quiere aplicar un conocimiento para poder aceptar la verdad de los milagros que hizo Cristo y aún de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Yo tuve el privilegio de compartir con alguien que estudia la ciencia, que se dedica a esto de manera profesional, un científico. Y me dijo, es cierto, pueden haber estudios que hablen de que en el acontecimiento del Mar Rojo había una filtración, una situación que se daba de tiempo en tiempo y esto permitió que las aguas se abran. Pero yo le voy a decir una cosa, dice él, no hay explicación para todos los milagros, no hay explicación. No o sea hay. que no se puede razonar. No se puede razonar, no se puede, como dice un amigo mío, buscando al papá de Dios. Y te digo que tú que me estás viendo, Sí, claro. Jesús obra y obra maravilla. Y Él hacía milagro, hace milagro y seguirá haciendo milagros. Así es. Una de las evidencias del Evangelio del Reino van a ser los milagros. El sordo va a ver, el ciego va a oír, los cojos van a caminar, los muertos van a resucitar. Esa es la esencia. Por eso son buenas Yes. nuevas. Mire, por eso El ahora evangelio. recuerdo algo que me dijo ese científico. Me dijo, mira muchacho, tú no sabes porque no compartes con los científicos, pero está pasando algo ahora, dice él. En el 2023 tuvimos esa conversación y se me quedó para el resto de la vida. Me dice, los científicos, algunos de ellos están afligidos. Le digo yo, ¿por qué? Porque en su investigación para desenmascarar a Dios, lo que han es descubierto más cosas que demuestran su existencia. Su existencia. Ellos peleando con él, Pero- lo están haciendo más posible. Mira, lo están arreglando más. nosotros naturaleza debemos da razón. saber que cuando venimos al reino, la palabra, como lo decíamos al principio, Él nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Exacto. Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Dios, claro. Pero antes de tú llegar al Evangelio no eres hijo, eres una criatura de Dios. Pero ¿qué sucede? El que Él te dé el derecho y tú te hayas arrepentido y ya haya entrado al reino, que lo dijimos la vez pasada, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, eso te convierte en hijo, en siervo, en soldado de Jesucristo, porque tú como eres parte de un reino te alista en el ejército de Cristo automáticamente. O sea, el reino no tiene, si bien es verdad, el reino se ocupa de cada uno de los ciudadanos por individual. O sea, que si tú tienes una necesidad, el reino te suple. Sí. Si estás enfermo, el reino te Claro. sana. Pero el reino hay que verlo desde una visión mucho más amplia. Y es que tú eres parte de un reino, eres un ciudadano de un reino que aunque tiene derechos, también tiene deberes. Entonces, aunque tú seas llamado profeta, apóstol de los últimos tiempos, evangelista que baja el fuego como Elías, Querubín 7. Querubín 7, que sea el pastor de los pastores, que yo entendía que era Jesucristo de Nazaret, pero bueno, si tú te quieres llamar así, gloria a Dios. Pero lo primero es que el Señor solo anda buscando dos cosas en el reino. Muy Y fuerte. es adoradores e intercesores. Muy fuerte. Lo que menos hay en el reino. Necesitamos soldados que se nieguen a sí mismos para batallar y expandir el reino, conquistarle un reino a Cristo. Y Entiendo. adoradores. Y ahora mismo la adoración se ha convertido en un entretenimiento en estos tiempos. Muy fuerte. Y vemos mucha manifestación, pero mira, yo le decía a la hermana Victoria en un acontecimiento que sucedió en Puerto Rico, yo dije, mira, tenemos que revisarnos como cristianos. Primero, nosotros como cristianos queremos tener una agenda y queremos estar en las naciones sin saber el compromiso tan grande que es eso en el reino. Muy fuerte. Segundo, lo hacemos bajo nuestro propio criterio sin confirmación de Dios, porque tenemos una agenda, pero ¿quién nos autorizó esa agenda? Fue Dios que nos llevó, nos dijo, vete, muévete. No, es una agenda personal,
porque yo soy famoso en las redes, porque yo canto muy lindo y porque todo el mundo me sigue en las canciones. Muy fuerte. Entonces, pero una de las evidencias que todos esos eventos no son más que entretenimiento, es que el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta en esos lugares. No es que no esté, Él está en todo lugar, pero en esos lugares no se manifiesta. Y cuando tú ves que en un lugar que se está realizando una actividad cristiana, suceden cosas de que son propias del enemigo o del mundo y pasan en esos lugares, es porque realmente esa actividad no la mandó el Señor. Porque cuando el Señor manda a alguien a una actividad, los demonios no van a hacerte reguero a ti. Dios mío, Padre. Ni van tampoco a venir de que no, que mira, que la pastora y el pastor estaban ahí, pero ellos no sabían. Es que no, es que quien tiene el control es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí, ningún pichón va a venir a hacérmele algo aquí. Yo le voy a decir una cosa, cuando Dios Jesús no está, mire, ni los demonios van al evento. Usted mire, yo me acabo de gozar porque una persona que hizo una actividad y me dijo a mí, mire hermano, después que hicimos ese evento, que hicimos esa inversión tan fuerte, el Espíritu Santo lo contritó a él. En el camerino empezó a llorar ese hombre porque se dio cuenta que su amado no estaba con él. Wow. Y él le dijo a los coordinadores, ya no hagamos esto. Pero que ya está anunciado, el predicador, el invitado está ahí. Los adoradores, los músicos, llegaron la gente por la fama de fulano. Todo está ahí. Sí, pero es que el que realmente debe estar no lo siento, no ha llegado. Y él no me envió a hacer esto, yo lo hice porque ese pastor es famoso y yo lo sigo y me gusta sus prédicas y entiendo que Dios lo puede hacer, pero él no me habló de que hiciera este evento. Mire, amado. Espérese, me termina de decirle para no dejar a esa gente con hambre, para que no la llamen de madrugada. Escúcheme. Mire, y ese hombre se humilló ahí porque una anciana le dijo, pues, si se humillara mi pueblo, dice la doña, vamos a humillarnos aquí, a llamarlo, a ver si él quiere venir. Y cuando él bajó, que ellos estaban llorando, ¿sabe lo único que le dijo el Señor? Pero predica tú. Wow. Predica tú, que la gloria, no, mi gloria de lo que va a pasar hoy, no sea dada porque tú hiciste una inversión en un hombre que se puede comprar como un artista del mundo. Wow. Entonces yo quiero que prediques tú. Pero Señor, ya lo invitamos. Y como el Espíritu Santo es prudente y es un caballero, porque hay gente como que no entiende en esa parte, le dijo, sí, tú lo pones a despedir, que ministre contigo. Porque él es un orden, ya él vino, y dale su ofrenda como quiera, pero predica tú, que contigo que lo voy a hacer. Mire, amado, y se convirtieron gente. Mire, eso es terrible. Paralíticos levantándose, gente recibiendo liberación. Almas venían a Cristo. Eso fue una locura lo que pasó allí, el avivamiento. Este hombre no ha vuelto a hacer otro evento y la gente dice, pero ¿y por qué si tú portas esa gloria no hace evento? Porque el que me respaldó ese día no me ha dicho que haga evento. Dios mío, Santo Padre. Mira, yo me identifico mucho con ese testimonio porque en años atrás, pues yo estaba mucho en lo que era coordinación de eventos, haciendo congresos y todo, y uno pensaba, yo particularmente, pensaba que bueno, ya yo me la estaba comiendo toda, llevándole alma a Cristo. Para mí lo más hermoso cuando yo veo a alguien que confiesa a Cristo. Eso es lo más hermoso. Y me dice a mí, yo lo acepto, yo lo recibo, y yo salía y salíamos a evangelizar, íbamos a todas las provincias de República Dominicana, y un día el Señor me dijo, todo lo que estás haciendo para mí es trapo de inmundicia. Wow, Dios mío. Y cuando yo tuve ese sentir y escuché esa voz que me habló, yo lo único que hice fue llorar. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a dejarlo todo. Yo me voy de donde yo estoy, no voy a estar ahí, no voy a volver a un evento, no voy a volver a un evento de esos, porque ya yo sé que a ti no te agradan esos eventos. Muy fuerte. Y una de lo que me pasó, y yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo y tienen temor de dejarlo porque tienen la duda, no saben si fue el Señor que habló o el Señor que te está ministrando. Cuando el Señor te amonesta, cuando el Señor trata contigo en un área que Él entiende que no está correcta, es como si la vida se te fuera. Sí, es duele. Un pesar tan grande y una tristeza tan grande que te da en el corazón que tú lo único que termina haciendo es arrepintiéndote y no volviéndolo a hacer. Y yo le decía, Señor, porque me hablaban de la gloria y yo estaba detrás de la gloria, yo quería ver la gloria, yo quería tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, y cuando
en uno de los eventos me llevaron una persona muerta y lo trajeron, lo sacaron del INACI y yo le dije, hoy la gloria de Dios está aquí, pónganlo en el altar. Y me pusieron el muerto en el altar, el muerto no se levantó. Yo duré semanas que yo le dije, Señor, soy yo la que tengo, yo soy la culpable, el problema lo tengo yo porque no se levantó y lo único que yo sentí es que si la gloria no está, aunque no sé, no es culpa tuya, que si la gloria no está, no está. Ahora, mire qué pasa. No perdamos la credibilidad en que Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mamá, usted fue un solo. Mi mamá oró por 3 muertos. No se levantaron ninguno. La 4ª vez, ella no quería. Ya ni estaba en eso. Entonces ese día Dios quería. Entonces ella oró por la mujer. Exacto, ella oró por la mujer. Es cuando él desea. Entonces, no es cuando nosotros. No podemos manejar a Dios. Entonces cuando ella va a hacer la oración, ella va a estar triste, Señor. Sí, ¿qué inquietud? Otra vez. Tú, Señor, con esta inquietud. Sí, pero debemos hacerle entender a todas esas personas que nos escuchan y que nos siguen que debemos aprender a diferenciar y pedirle al Espíritu Santo de Dios discernimiento para saber cuándo tú estás o te están predicando un evangelio motivacional. Mire, o un evangelio que realmente es del reino. Entonces, mire, es muy importante tocar este tema para que algunos amigos inconversos y cristianos que nos ven, que siempre se han hecho la pregunta, ¿y por qué los brujos vuelan y se transportan en caja de fósforo y los cristianos no? Espérese, tenga paz. Yo le voy a explicar eso ahora. Lo que pasa es que las tinieblas en maldad le da un poder que dicen que es limitado, pero es limitado porque hasta donde Dios lo permita. Pero nosotros nos manejamos por algo que se llama voluntad divina. La voluntad divina es la que le da la facultad a Moisés de abrir el mar solo cuando el pueblo le van a quitar la vida porque el faraón viene detrás. Moisés no dividió el mar rojo las veces que le dio su deseo. Él no andaba con la varita, ábrete hoy, ábrete aquí, ábrete allí. De hecho, Moisés solo abrió el mar rojo una sola vez. ¿Por qué? Porque había una necesidad y Dios lo permitió con un propósito. Otra ocasión que podemos ver. Con Josué también abrió el mar rojo, pero fue una sola vez también. Josué dio una palabra a los astros, habló al sol, a la luna. En una ocasión. ¿Cuánto Goliat derribó David? Unos cuantos, porque buscó unos cuantos. Ya se acabó. O sea que cada manifestación de parte de los hijos de la luz es porque hay un propósito. Felipe, el etíope, y cuando tuvo el encuentro con el etíope, una sola vez fue traspuesto. O sea, él estaba en un lugar y Dios lo desapareció y lo apareció donde el etíope. Le dio la palabra, pero la Biblia no registra que él volvió a hacerlo. Porque la necesidad era esa alma que venía de una cultura pagana y necesitaba que alguien le interprete una palabra. Lo que te quiero decir es que si es por la voluntad de Dios, en momentos de necesidad se va a manifestar la gloria. Una gente que quiere el don de sanidad para que el mundo vea que tiene poder, nunca va a levantar ni una mosca muerta del piso. No, y puede ser que el enemigo vea cuál es su pecado, su intención y lo use y viene y pone manifestaciones falsas. Porque lo hace y son falsas. Pero voy para allá todavía. Pero entonces el que tiene el corazón de que no le interesa las manifestaciones, sino que le duele cuando ve un enfermo, el Señor a este usa. Y aún a este le da un entrenamiento de fe en el que va a orar por varios paralíticos, como le pasó a usted que hizo una oración y no lo vio. Y no se van a levantar porque Dios también va a probar tu fe. ¿De qué aprendemos a través de las manifestaciones bíblicas? Que el Señor te va a utilizar cuando sea necesario, no cuando tú quieras demostrar. Sí, así es. Pero, por ejemplo, en ese caso, yo esperaba que en el evento, pues, se hablaba de la gloria. Y yo dije, bueno, si la gloria está aquí, ese se levanta, yo hoy voy a ver un muerto resucitar. Porque uno pues, y así estamos muchos cristianos, por eso este programa viene para traer libertad espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos detrás de cosas, detrás de personas que porque manifiestan una unción, manifiestan una gloria, porque predican y porque vemos muchas cosas y vamos detrás de esa persona. A mí me pasó, bueno, yo digo, bueno, estoy al lado de Dios, porque si este hombre está aquí arriba, esta persona está aquí arriba, bueno, si él está, por lo menos yo estoy al lado de esta persona, estoy al lado de Dios, pero resulta que yo estaba bien lejos. Está mal porque por lo menos te se lo llevaron muerto. Duro fue un hermano que se lo llevaron vivo para que ahora por un dolor de cabeza y lo mató, se le murió, le murió. Él fue, padre, todo dolor de cabeza se va, pan, cae el tipo muerto, 9-11, juidero, no hubo nada, murió en medio del acto. O sea que hay experiencias que marcan a uno. No, pero mira, sin
embargo, Bueno. mira lo que pasó. Luego una hermana, una discípula mía, me llama que su mamá está muriendo y ya su mamá se la habían entregado en el hospital. Estaba ya el estómago crecido, tenían que darle diálisis, entre otras cosas. Se la entregaron. Pero la señora se soñó que yo iba y oraba por ella. Y ella me llama. Entonces, bueno, si usted se soñó, vamos para allá. Cuando yo veo la condición de la señora, yo le digo al compañero mío que fue conmigo, bueno, si Dios quiere, esa se muere. Si Dios quiere... Porque con tus ojos humanos. Sí, es difícil. yo dije, bueno, si Dios quiere, déjame yo de pedirla, ¿verdad? Y oramos y le dejamos un versículo y oramos, la ungimos, la palabra dice que unjamos a los enfermos con aceite. Bueno, yo hice todo lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, que si hay uno enfermo en la comunidad, tomemos los ancianos de la iglesia, unjamos nuestra mano con aceite y oremos por el enfermo, y el enfermo sanará y le serán perdonados sus pecados. Eso hace varios años. Yo mejor ni quise llamar para ver si la señora se murió. Años después, aproximadamente, eso fue en la pandemia, 4 años después, yo le pregunto a alguien por la señora, por la difunta, y la señora está más viva. Sí, o sea, oye, es una locura. Es una locura de Dios. Le voy a Yo me revelar un asusté. secreto. O sea, Wow. mira, yo me asusté cuando a mí me dijeron, ¿quién? Ella. ¿Pero ella está viva? Te estaba preguntando por la difunta, ¿era usted? Yo estaba preguntando por la Te difunta. estaba esperando un recordatorio. Yo como estaba esperando que ya me estaban diciendo, no, ella murió, la pobre. Ese es fuerte. Y eso son cosas que pasan, porque Dios es bueno y Dios obra milagros. Amén. Y Jesús vive y sigue obrando maravillas. Ahora le voy a decir algo, que no es el caso de usted. Usted es una persona que está en integridad caminando en Dios. Pero en el momento, ni usted misma tenía mucha fe de que, wow, fue la fe de esa mujer. Así fue, Por eso le dijo a una persona, así fue. quien produce el milagro y lo atrae es la fe de quien está poniendo la petición. Así es. Por eso yo he visto falsos profetas ser usados por Dios. ¿Cómo así? El hombre vino, Amén. una profecía emocional de la carne, que no hubo ningún espíritu de Dios dándola, y el Señor te entrega a tu casa. Esa profecía le dio la emoción. Pero la mujer que recibe la palabra es una mujer que tiene un nivel de fe que cuando agarra esa profecía Así dice, es. yo lo creo en el nombre de Jesús. Sí. Ella desvinculó la profecía del profeta y la ancló a Jesucristo. Claro. Y cuando ella hizo ese enganche, la casa en el 2025. Sí, así es. Entonces, hay palabras, la fe de la persona puede activar muchas cosas. Es tan fuerte que aún no haya profeta, el nivel de tu fe puede traer un milagro. Así Así es. es. Esa es la condición que deberíamos tener, no depender de un tercero. Pero Amén, digo esto, así es. para que haya un despertar. Entonces el reino de Dios, que es el mensaje central de Así es. tiene exigencias, pero no como la gente ha querido presentar. Claro, así es. Realmente lo que te está exigiendo es que te sane, Así es. que sane Así tu es. alma, un arrepentimiento. Es la exigencia del reino de Dios, pastora. Así es, nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Muy interesante, demasiado importante este tema. Y le damos la gloria al Señor. Y detrás de cámara está nuestro hermano Sandy, nuestro hermano David. Así que nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al 3 veces santo. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios. Regresamos nuevamente. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de parte de Dios? El evangelio del reino, Jesús y su evangelio. Amén. La palabra dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es bueno que usted sepa, hermanos y hermanas, que cuando nosotros distorsionamos el evangelio, eso es para en el cielo y en el reino se cuenta como una maldición. O sea, la palabra dice que no debemos cambiar ni una tilde. Y el evangelio solo se trata de la persona de Jesús. Enseñar a las personas el camino para llegar a Él, para que gire alrededor de Él, para que su mente sea transformada, para que sea edificado, para que llegue un arrepentimiento genuino a tu vida y tú puedas entrar al reino. El único requisito para entrar al reino es el arrepentimiento. Lo próximo es confesar a nuestro Señor Jesús. Así que si tú no conoces de la persona de Jesús, yo te pido que hagas esta oración conmigo. La palabra en Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Realmente las sanidades, las liberaciones, las bendiciones, no es lo principal en el reino. Lo principal en el reino es tu salvación. Así que si tú no conoces del Señor Jesús, yo te pido ahí, cierra tus ojos, tú que me estás viendo. Él, a quien Él viene, Él no lo echa fuera, dice la palabra. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú me has enseñado el día de hoy. Yo te pido que me perdone. Yo me arrepiento de mis pecados y yo te pido que me perdone y que inscriba mi nombre en el libro de la vida y borres todo mi pecado, lo eche a la mar y no te acuerdes. Y hazme una nueva criatura. Si hiciste esta oración, te tengo una buena noticia. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que si tienes una petición, vamos a estar orando por todas las naciones de la tierra, por los enfermos, vamos a estar orando por todas las autoridades, principalmente nuestras autoridades, nuestros gobernantes, y nuestra hermana María Victoria va a levantar un clamor. Amén. En el nombre de Jesús por todas las naciones de la tierra. Amén. Gracias, Señor. Acuérdate, de ti, Señor, reconociendo que somos siervos inútiles, Señor. Reconociendo que cada uno de nosotros tiene su debilidad. De las naciones ahora te presentamos, Señor, República Dominicana, Padre mío. Acuérdate, te presento a Haití, Señor Jesús. Estados Unidos, Padre. Que tu cada amor nación, Señor, que está delante de ti, Padre mío, clamando y gimiendo, Señor. Sobre todo República se han derramado Israel, Señor. También te presento a Israel, Señor, tu pueblo amado. Están en tus manos, Señor. Reconocemos, Padre, que cada uno de ellos tiene un gobernante. Los gobernantes tienen que reconocer que el único Rey de Reyes, Señor de Señor, es Cristo Jesús. Levantamos un clamor, Señor. Que Él es el único, Jesús, el que cambia, el que da sabiduría, el que da entendimiento, Señor, para poder gobernar a las naciones. Solo tú, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Padre. Solamente tú, Padre. Pero tienen que reconocer cada gobernante, cada uno, reconocer que sin Él es imposible, Padre, que sin Jesús es imposible salir adelante. Sí, Padre, cada nación está en tus manos. Sí, cada Señor. nación, Señor Jesús, está en tus manos. Tú eres que decides, Señor. Pero el gobernante tiene que reconocerlo, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros sí, Señor, y reconocer cada situación que pongamos en tus manos, cada enfermo, sí, Señor, cada situación económica está en tus manos, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh sí, amado Rey. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Te presentamos, Padre amado, a cada gobernador, a cada líder, Padre amado, de cada nación, Señor. Sé tú tocando los corazones, Padre. Sé tú tocando sus mentes, Padre amado, y poniendo una mentalidad de amor, Padre amado, que desde el amor puedan experimentar, Dios mío, un cambio, una liberación que les permita, Dios mío, ser gobernadores de excelencia, Padre amado. Mira que sí es posible tener gente que gobierne con sabiduría, con gracia, con tu espíritu, Señor.
que estos corazones sean confrontados, sean tocados, Padre amado, para que puedan tener un encuentro contigo, Señor. Mira las naciones de la tierra, Señor, en estos últimos tiempos, Padre amado. Traen despertar, Señor, Padre amado. Que en los palacios, que en los lugares de gobierno se hable del Espíritu de Dios como principal guía. Que se levante un clamor, que se te dé un lugar allí, Padre amado. Levantamos un clamor en esta hora. Clamor con fe, Padre amado, creyendo, Dios mío, que tu voz se escuchará, Dios mío, en estos lugares, Padre amado. Antes de la venida de Cristo, Padre amado, sabemos que vas a hablar con los gobernadores, que vas a traer una señal que le hará saber a ellos que tienen una oportunidad para dejarte ser Dios en sus vidas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Padre, y bajo el señorío de Cristo venimos presentándote cada necesidad de todos mis hermanos que nos están sintonizando y aún los que nos van a sintonizar. Padre, te presentamos a cada uno de ellos, Señor, que tu gloria se manifieste en sus vidas. Señor, que el que esté necesitado tú le provees. Señor, que el que esté enfermo tú lo sane, que el que necesite liberación tú los liberte. La palabra dice que tú viniste, Señor, para libertar a los que están cautivos, para quitarles, Señor, para abrirle los ojos a los ciegos. Señor, mira a las viudas, mira a los huérfanos, mira a los ancianos, Señor, de esta nación, de la nación de Haití, de todas las naciones de la tierra. Yo te hago memoria, Señor, de tu palabra, que dice que tú eres el esposo de la viuda y el padre del huérfano. Mira, donde quiera que haya un niño, Señor, abandonado, donde quiera que haya una madre con sus hijos que no tenga padre, y aún teniendo padre vivo es como si lo estuvieran muerto. Padre, levántate a favor de cada mujer, de cada viuda, Señor, de cada anciano que no tiene quien tenga de él memoria, Señor, ancianos que están abandonados, que viven de la comunidad. Toca, Señor, los corazones de las autoridades en este país, en la nación de Haití, en la nación, en los continentes, en el continente americano, en el continente europeo, en el continente africano, en Oceanía, Señor. Padre, donde quiera que haya un niño, que esta voz llegue y la palabra, Señor, se haga vida, Señor, y vaya y cumpla lo que nosotros le estamos enviando. Que toque, Señor, las autoridades de cada país para que se levanten a favor de los niños, a favor de las mujeres, a favor de los ancianos, a favor, Señor, de aquellas personas que necesitan. Da un corazón generoso a aquellas personas para que puedan ayudar, Señor, a las personas necesitadas, amado mío. Mira, personas que están atrapadas con un espíritu de tormento, con espíritu de depresión, con espíritu, Señor, de suicidio, que inmediatamente escuchen esta palabra. Todo espíritu huya, Señor, de su mente. Padre, toma su mente. Padre, secuestra su mente para que esos espíritus huyan y venga para ellos tiempos de refrigerio. Espíritu Santo, vamos, Señor, activa tus ángeles, ángeles guardianes, ángeles ministradores, ángeles con espada desenvainada, ángeles con látigo de fuego, que irrumpan, que vayan, Señor, a través de esta voz por toda la línea de YouTube, de Facebook, de Instagram, y cuando escuchen esta voz, todo el que esté cautivo sea libre en el nombre de Jesús, sea libre en el nombre de Jesús. Visita, Señor, cada persona en los hospitales de cáncer, en los oncológicos, Señor, de esta nación y de todas las naciones de la tierra, Padre, y liberta a aquellos que están enfermos de cáncer, a los niños, a las personas que están pasando dolor en esta hora. Pasa tu mano sanadora, trae un refrigerio en su salud y en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Provéele a aquellos que tienen necesidad, Señor. Sana a los que están enfermos, liberta a los que están cautivos, Señor. Pero sobre todo enviamos, Señor, la palabra, para que la palabra, acompañada del poder del Espíritu Santo, traiga un arrepentimiento genuino en los corazones y te puedan recibir a ti como su Señor y como su Salvador.
bajo el señorío de Cristo, lo declaramos y lo establecemos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y te damos gracias por todos los milagros, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo cumples y que tú lo haces, que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que tú sanabas, que tú sanas y que seguirás sanando por los siglos de los siglos. Y pedimos que tu reino venga en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nos vamos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Tú que nos mira, que nos estás sintonizando, comparte este programa. No monetizamos este programa, simplemente queremos llevar el evangelio puro, el verdadero evangelio, sin adulteración, la palabra de verdad. Así que invita a una persona a ver, comparte con una persona que tenga necesidad y dile: hoy te voy a enseñar el verdadero evangelio del reino. Te bendecimos ahí donde está. Te bendecimos tu casa, bendecimos tu familia, bendecimos tus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que ha venido tiempo de refrigerio a tu casa. Nos vamos de este lugar, amado, pero jamás de su presencia. Amén. Bendecimos sus vidas, Joan, amén. María Victoria, amén. Nuestros hermanos que están detrás de cámara, el hermano David, amén, amén. El hermano Sandy. Lo cubrimos con la sangre preciosa de Jesús, declarando que ningún alma en contra de ellos podrá prosperar por lo que aquí se está hablando, amén. Sino que vamos de mayor en mayor, de gloria en gloria y de mayor dimensión en mayor dimensión. Amén. Amén. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado de 3 a 4. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todo